Diego Ávila no era solo un nombre, era una promesa, un rugido de esperanza que resonaba desde las polvorientas callejuelas de su pequeño pueblo en México hasta el césped sagrado de la capital. Su trayectoria se forjó en la disciplina y el sacrificio, un camino recorrido con el balón en los pies y el peso de un futuro entero sobre sus hombros. Para su familia y su comunidad, Diego era la prueba viviente de que era posible soñar, de que el talento y la garra podían romper las cadenas de la pobreza. Se convirtió en más que un futbolista. Era un faro, un símbolo de que la gloria era alcanzable. Era una historia que inspiraba a todos, y es por eso que necesito su ayuda para que relatos como el de Diego sigan siendo contados. Quiero pedirles, desde el fondo de mi corazón, que se suscriban al canal para que lleguemos a nuestra meta de 1000 suscriptores. Comenten también desde qué ciudad están viendo, pues la fuerza de ustedes me da el combustible para continuar. En el campo, Diego era un maestro. Su visión de juego era legendaria, una inteligencia táctica que parecía prever cada movimiento del adversario, cada oportunidad, cada debilidad. No era solo fuerza bruta, era un estratega, un líder que comandaba al equipo con una mezcla de calma e intensidad abrumadora. Conocido como el capitán, no solo jugaba, dictaba el ritmo del partido, transformando el caos en una sinfonía de pases precisos y ataques fulminantes. Sus compañeros lo seguían sin dudar, pues confiaban en su instinto, en su capacidad de encontrar la victoria donde otros solo veían el fracaso. Esa misma mente calculadora, que diseñaba jugadas geniales en el césped, guardaba una complejidad que pocos conocían, un arma de doble filo que el destino se encargaría de afilar de una manera terriblemente perversa. Fuera de los reflectores, el héroe daba paso a un hombre de pocas palabras y gestos sencillos. Su fortaleza era Isabella, la novia que lo conocía desde los tiempos en que sus sueños eran más grandes que sus botas de fútbol. Fisioterapeuta, ella era su puerto seguro, la única que veía las grietas en su armadura de atleta invencible. A su lado también estaba Chico, su mejor amigo del equipo, la personificación de la lealtad y la conciencia que lo mantenía con los pies en la tierra. Esos lazos eran el ancla de Diego, el recuerdo constante de su origen y de los valores que juró jamás abandonar. Era el hijo dedicado, el amigo leal, el novio apasionado, una identidad construida sobre el amor y el honor, que contrastaba brutalmente con la persona que se vería forzado a crear en las sombras. La noche de aquel partido era eléctrica, el estadio latía como un corazón gigante, y cada hincha gritaba el nombre de Diego Ávila. Era el partido decisivo, la final del campeonato, y los ojeadores de la selección nacional estaban en las tribunas. Esa era su oportunidad, el portal hacia la inmortalidad en el deporte que tanto amaba. La presión era aplastante, pero Diego se alimentaba de ella. Para él, el miedo era solo un adversario más al que driblar. Se ataba los cordones en el vestuario, el sonido ahogado de la multitud invadiendo el ambiente. Y en su mente repasaba no solo las tácticas del juego, sino la imagen de su padre, el hombre que sacrificó todo para que él estuviera allí. La victoria no era una opción, era una obligación, una deuda de honor. Momentos antes de entrar al campo, se permitió una breve fuga al pasado. Recordó a su padre vendiendo el coche familiar para comprarle sus primeras botas de calidad, los largos viajes en autobús, a los entrenamientos, el orgullo en sus ojos cansados con cada pequeña victoria. La familia Ávila nunca tuvo mucho, y una antigua deuda, contraída en un momento de desesperación, se cernía sobre ellos como una nube oscura. Diego sabía que el contrato millonario que vendría con la convocatoria a la selección no era solo la realización de su sueño, sino la salvación de su familia. Era por ellos que jugaría. Cada gota de sudor, cada carrera, cada disputa, sería una parte de esa deuda siendo pagada.
una promesa de un futuro libre de la angustia que había marcado su infancia. El pitido inicial sonó, y el mundo de Diego se redujo a las 4 líneas del campo. Estaba sublime, flotaba por el césped. Cada toque al balón era una pincelada de genialidad. La hinchada estaba en éxtasis, presenciando la actuación de un maestro en su apogeo. Desarmaba, creaba, avanzaba. Era la personificación de la gloria, el héroe en su acto, el final de consagración. Los adversarios parecían meros actores de reparto en su noche de gala. Era intocable, un dios del fútbol esculpido en garra y talento, viviendo el clímax de la vida que siempre soñó. La gloria era palpable, el olor de la victoria estaba en el aire y el futuro parecía un horizonte infinito y brillante, esperando ser conquistado por aquel joven predestinado a ser una leyenda. Sin embargo, en un palco de lujo, lejos de la pasión cruda de las gradas, Ricardo Vargas observaba el espectáculo con una sonrisa gélida. Para él, Diego no era un héroe, era una pieza en un tablero mucho más complejo y sucio. Vargas, con su fachada de filántropo y su alma de usurero, veía el talento de Diego no como un don, sino como una garantía, un activo vinculado a una deuda que el padre de Diego jamás podría pagar. No miraba el partido, sino la valorización de su inversión, calculando fríamente el momento exacto de cobrar su apuesta. La presencia de Vargas en ese palco era una premonición silenciosa, la sombra de un depredador que se movía invisible, preparando el ataque que cambiaría el destino de todos para siempre. A los 42 minutos del segundo tiempo, el ápice. Con un regate desconcertante, Diego dejó atrás a 2 defensas y frente a la portería disparó con la fuerza de todos sus sueños. El balón infló la red. El estadio explotó. En medio del caos de la celebración, corrió hacia la banda, besó el escudo del equipo y señaló a sus padres en la grada. Sus ojos, llorosos, se encontraron con los de su padre, y en ese instante una vida entera de luchas y sacrificios fue recompensada. Era un momento de comunión, de amor puro y triunfo absoluto. Apenas sabía que esa imagen, la última de su inocencia, quedaría congelada en el tiempo como el retrato de un paraíso perdido, el último suspiro de un hombre antes de que su alma fuera brutalmente arrancada de su cuerpo. El reloj marcaba el tiempo añadido cuando ocurrió la jugada fatal. No fue una acción de genialidad, sino un acto de pura brutalidad disfrazado de disputa por el balón. Un defensa rival, con un historial de violencia, se lanzó hacia él como un tren descarrilado. Diego protegió el balón, como lo había hecho miles de veces, pero el impacto fue diferente. La cámara lenta de la tragedia capturó el sonido seco y nauseabundo del hueso partiéndose, un crujido que atravesó el rugido del estadio y silenció al mundo. El grito de Diego no fue el de un atleta, fue el de un alma, siendo desgarrada. Cayó, el cuerpo torcido de forma antinatural, y mientras el dolor incandescente subía por su pierna, sus ojos vieron el rostro impasible del agresor, que solo recibió una tarjeta amarilla antes de alejarse. En ese césped, Diego sintió no solo la fractura, sino la ruptura de su fe en el juego limpio. El mundo se convirtió en un borrón de luces y sonidos distorsionados. El verde del césped, el blanco de los uniformes médicos, el rojo de la desesperación en los rostros de sus compañeros. Chico estaba a su lado, las lágrimas corriendo sin control, mientras Isabela, que había invadido el campo, le sostenía la mano. Su voz una mezcla de súplica y conocimiento técnico, comprendiendo ya la gravedad de la situación. Diego era una isla de agonía, rodeada por un océano de caos. El dolor físico era insoportable, pero nada se comparaba al dolor existencial que comenzaba a florecer en su pecho. La percepción de que su identidad se desvanecía junto con la sangre y la fuerza de su pierna.
El héroe estaba siendo sacado de su arena, no sobre los hombros de la gloria, sino en una camilla que parecía un ataúd, sellando el fin de su era. En el hospital, el olor a antiséptico y la luz fría e impersonal solo intensificaban la sensación de pérdida. El diagnóstico del médico fue pronunciado con una precisión quirúrgica que cortó más profundo que cualquier bisturí. Fractura expuesta de tibia y peroné. Múltiples ligamentos rotos, daños irreversibles. Las palabras «fin de carrera» resonaron en la esterilidad de la habitación, rebotando en las paredes y en el corazón de Diego, rompiendo lo que quedaba de su espíritu. Miró la pierna inmovilizada, un monumento a su ruina, y sintió un vacío tan profundo que amenazaba con consumirlo. Todo por lo que luchó, la identidad que construyó, el futuro que planeó, todo se había convertido en polvo en un único segundo de violencia calculada. Ya no era Diego Ávila, el jugador. Era solo un hombre roto. La verdad llegó como un veneno, administrada por las manos temblorosas de su propio padre. Consumido por la culpa, el anciano confesó el origen de la deuda con Ricardo Vargas, un préstamo hecho para salvar la pequeña tienda familiar años atrás. La lesión no había sido un accidente de juego, había sido un mensaje, un recado brutal para que supieran que Vargas no había olvidado la deuda y que el plazo para el pago había expirado. La revelación transformó el dolor de Diego en algo más oscuro y potente. Su luto dio paso a una furia helada y cortante. La tragedia dejaba de ser un golpe del azar para convertirse en un acto de guerra. El enemigo, antes una sombra abstracta, ahora tenía un nombre, un rostro y una sonrisa filantrópica que escondía la crueldad de un monstruo. Mirando el techo blanco de la habitación del hospital, Diego sintió el cambio ocurrir dentro de sí. La tristeza se cristalizó en un propósito. La impotencia fermentó en una sed de poder. Sabía que la justicia de los hombres era una farsa, un teatro, donde los ricos como Vargas siempre compraban el último acto. Si el mundo jugaba sucio, él aprendería las reglas. Allí, en ese lecho de dolor, tomó una decisión que sellaría su destino. La venganza ya no era un deseo, era lo único que le quedaba. No le importaba el precio, pues ya había perdido todo lo que importaba. Este fue el momento en que Diego Ávila, el héroe, murió, y de sus cenizas nació una promesa sombría. No solo iba a derrotar a Ricardo Vargas, iba a convertirse en el dueño del juego y haría que el hombre que destruyó su vida se arrodillara ante él. El alta hospitalaria no trajo alivio, solo la confirmación de una nueva y distorsionada realidad. Cojeando y apoyado en un bastón que se había convertido en un cetro de su deposición, Diego Ávila dejó atrás el mundo que conocía. Su primera parada fue en el barrio olvidado donde vivía un primo lejano, un hombre cuyas manos estaban sucias con los pequeños delitos que la gran ciudad devoraba. Usando lo que quedaba de su antiguo prestigio, el nombre que aún abría puertas, Diego no pidió ayuda, sino una entrada. No quería caridad, quería aprender las reglas del juego que se desarrollaba en las sombras, el único campo donde sentía que todavía podía competir. Su carisma, antes usado para encantar a la prensa, ahora sería su arma para navegar en las aguas turbias del submundo. El contraste fue brutal e inmediato. El olor a césped recién cortado fue reemplazado por el hedor a moho y pólvora. Los aplausos de la multitud dieron paso a susurros paranoicos en callejones mal iluminados. Allí, el respeto no se ganaba con talento, sino con la fría demostración de violencia. Diego, con su ropa de marca que ahora parecía un disfraz, era un extraño en tierra extraña. Sentía las miradas de desconfianza y desprecio, pero por dentro el fuego de la venganza quemaba cualquier vestigio de miedo. Observaba, aprendía, absorbía cada detalle de esa nueva ecología depredadora. Su determinación era una máscara de acero
que escondía al joven asustado que aún vivía en algún rincón olvidado de su alma, una debilidad que sabía que necesitaba exterminar para sobrevivir. No tardó mucho para que su mente estratégica, antes dedicada a romper defensas en el campo, encontrara un nuevo propósito. Observaba la operación de su primo y solo veía ineficiencia y amateurismo, rutas mal planificadas, horarios predecibles, una falta de disciplina que rozaba el suicidio. Con la precisión de un entrenador dibujando una jugada en Mindonisin, una pizarra, Diego comenzó a sugerir cambios, optimizó la logística del tráfico, aplicó conceptos de tiempo y espacio para evitar patrullas policiales y creó una comunicación codificada. Sus ideas, inicialmente recibidas con escepticismo, pronto demostraron ser geniales, aumentando las ganancias y disminuyendo los riesgos. No era uno más, era un visionario en un mundo de brutos. Fue en este escenario donde conoció a El Silencio, un sicario de mirada vacía y pocas palabras, cuya lealtad era tan letal como el cuchillo que portaba. A diferencia de los otros, que veían en Diego a un exatleta lisiado intentando jugar al criminal, El Silencio vio algo más. Vio la misma frialdad calculadora que habitaba en sí mismo, la inteligencia depredadora que separaba a los líderes de los meros soldados. No necesitaron muchas palabras, un asentimiento de cabeza, una mirada de reconocimiento mutuo. Un pacto silencioso fue sellado entre la mente estratégica de Diego y la fuerza letal de su nuevo conocido. Juntos formaban una unidad cohesiva y aterradora, el cerebro y la cuchilla de una nueva organización que nacía de las cenizas. La primera gran prueba no tardó en llegar. Durante una entrega rutinaria, el equipo fue emboscado por rivales en un callejón sin salida. El pánico se apoderó de ellos, los disparos resonaban y los hombres de su primo corrían sin dirección, listos para abandonar la carga y salvar su propia piel. Fue entonces cuando Diego tomó el mando. Con una calma escalofriante, gritó órdenes usando el conocimiento del terreno que había estudiado previamente. Transformó el caos en una maniobra táctica, creando una distracción, flanqueando a los enemigos y asegurando una ruta de escape. No solo escaparon, sino que lo hicieron con la mercancía intacta. Esa noche dejó de ser el famoso lisiado y se convirtió, para esos hombres, en un líder a seguir. Mientras su reputación crecía en el submundo, su vida personal se desmoronaba. Isabela observaba la transformación de Diego con el corazón roto. El hombre que amaba, el joven amable de sonrisa fácil, estaba siendo reemplazado por una figura sombría y distante, cuyos ojos cargaban un peso que ella ya no podía alcanzar. Las cicatrices en su pierna eran visibles, pero las que se formaban en su alma eran mucho más profundas. Intentaba, con todo el amor que aún sentía, traerlo de vuelta a la luz, recordándole sus sueños y quién era. Pero la obsesión de Diego por Ricardo Vargas era un abismo que se abría entre ellos, un agujero negro que devoraba toda la luz y la esperanza. La línea que juró nunca cruzar finalmente apareció ante sus pies. Un informante que amenazaba la seguridad de la operación fue capturado. La sentencia era la muerte, y la tarea de ejecutarla recayó sobre Diego como prueba final de su ascenso. Con el arma en la mano, se enfrentó al rostro aterrorizado del hombre. Sus manos temblaban. El jugador que lloró al marcar un gol para su familia ahora tenía que quitar una vida. El sonido del disparo fue ensordecedor, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. En ese momento sintió que una parte de sí mismo moría junto con el hombre en el suelo. No hubo vacilación, solo un vacío helado. Había cruzado la frontera y sabía que ya no había camino de regreso. La noticia de sus hazañas llegó a oídos de Chico, quien lo buscó en un último y desesperado llamado a la amistad. Lo encontró no en un campo de fútbol, sino en un oscuro almacén que apestaba a productos químicos y miedo.
Mírate. Diego, esto no es venganza, es un suicidio, le suplicó con los ojos llenos de la decepción de quien veía a un ídolo convertirse en un monstruo. La respuesta de Diego fue desprovista de emoción. Habló de poder, de respeto, de un nuevo tipo de juego con reglas diferentes. Para Chico era como hablar con un extraño. El abismo entre ellos era ahora insuperable, y se fue sabiendo que había perdido a su mejor amigo en las sombras que él mismo eligió abrazar. El nombre, el capitán, comenzó a susurrarse con una mezcla de burla y temor. Lo que antes era una ironía cruel sobre su carrera perdida, ahora se convertía en un título de poder. La operación de Diego, disciplinada y eficiente como un equipo de fútbol de élite, comenzó a dominar el territorio. No lideraba por el miedo bruto, sino por la inteligencia y la lealtad que inspiraba en sus hombres. Era el capitán de un equipo diferente ahora, un equipo que jugaba por la vida y la muerte en las calles sangrientas de la ciudad, y su fama comenzó a molestar a los viejos dueños del poder, que no toleraban el ascenso de un forastero. El primero en sentirse amenazado fue Alejandro el Martillo Jiménez, un líder de facción brutal y de la vieja escuela que veía en el capitán un insulto a su forma de operar. Para el Martillo, el poder se medía en sangre derramada. No entendía la estrategia de Diego, su discreción, su eficiencia. Lo veía como débil. Para enviar su mensaje, el Martillo ordenó un ataque salvaje y público a uno de los puntos de distribución de Diego, dejando un rastro de cuerpos y una declaración de guerra pintada en la pared. El recado era claro: ese territorio tenía un dueño, y cualquier invasor sería aplastado sin piedad. La guerra por el control de la ciudad había comenzado oficialmente. La respuesta de Diego, sin embargo, no llegó en forma de un tiroteo de represalia, como todos esperaban. Sabía que un enfrentamiento directo contra la fuerza bruta de El Martillo sería un baño de sangre con pérdidas para ambos lados. En cambio, hizo lo que siempre hizo mejor. Estudió a su oponente. Durante semanas recolectó información, mapeó las operaciones de El Martillo, identificó a sus lugartenientes más importantes y, crucialmente, descubrió su mayor debilidad: su total dependencia de una única ruta de suministros. Con la precisión de un cirujano, Diego atacó la logística de su enemigo, cortando su flujo de efectivo y sembrando la desconfianza entre sus hombres, todo sin disparar un solo tiro directo. La organización de Diego se solidificó. Reclutó a exmilitares para entrenar a sus hombres, estableciendo una disciplina rígida. El silencio se convirtió en su general, el ejecutor de sus órdenes más difíciles. Diego creó una estructura donde la lealtad era recompensada con poder y la traición era castigada con el olvido. Cada miembro tenía una función, una posición en el campo, y él, como el capitán, era el entrenador que veía el juego desde arriba, moviendo las piezas con una genialidad aterradora. Estaba construyendo más que una pandilla. Estaba erigiendo un imperio sobre los pilares de la estrategia y la eficiencia, un modelo de negocio criminal que el submundo jamás había visto. Isabela hizo su último intento. Lo encontró en su nuevo apartamento de lujo, una fortaleza de cristal y acero con vistas a la ciudad que ahora quería conquistar. El lugar era opulento, pero frío y sin vida, al igual que el hombre frente a ella. No gritó, no lloró. Simplemente colocó sobre la mesa de mármol una foto antigua de ellos, sonriendo en un día de playa, cuando el futuro era una promesa de felicidad. «Todavía amo al hombre de esta foto», dijo, con la voz firme a pesar del dolor. «Pero no reconozco en lo que te has convertido. Es él, o esta vida. Tienes que elegir, Diego». El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado y definitivo. La última oportunidad de redención. Durante un largo momento, Diego solo miró la fotografía. Un destello de memoria, el calor del sol, el sonido de la risa de Isabela,
Era una vida que parecía pertenecer a otra persona. Sintió una punzada de dolor, un eco de quien había sido. Pero entonces levantó la vista y miró a través de la ventana panorámica, las luces de la ciudad que se extendían a sus pies. Eso era poder, era control, era real. La venganza era lo único que lo movía. Con una voz que ya no era la suya, respondió: «Ese hombre está muerto». Isabela no derramó una lágrima. Simplemente asintió, tomó la foto y se fue, cerrando la puerta al pasado. En ese silencio, Diego supo que se había convertido en un monstruo completo. Libre de su última ancla moral, el capitán expandió su territorio con una ferocidad implacable. Sin la voz de Isabela para atormentar su conciencia, sus acciones se volvieron más audaces y brutales. Absorbió lo que quedaba del imperio de El Martillo, ofreciendo a sus hombres una elección simple: lealtad o la tumba. Su inteligencia seguía siendo su mayor arma, pero ahora no dudaba en usar la violencia más cruda para afirmar su dominio. Se convirtió en una leyenda susurrada en las calles, un fantasma que controlaba las ciudades de las sombras, el nuevo rey de un reino construido sobre el miedo, la sangre y las cenizas de su antiguo yo. El ascenso meteórico de una nueva fuerza en el crimen organizado llamó la atención de un adversario que Diego no podía simplemente flanquear o intimidar: la Policía Federal, y en particular el detective Morales, un hombre terco e incorruptible, una rareza en ese sistema. Morales no veía a el capitán como un simple traficante más. Veía un patrón, una inteligencia y una metodología que lo diferenciaban. Intrigado y alarmado, el detective comenzó a armar el rompecabezas, cazando la identidad del misterioso líder que estaba reescribiendo el mapa del crimen en la ciudad, acercándose peligrosamente al pasado de cierto futbolista. A través de sus informantes, Diego finalmente descubrió la pieza que faltaba en su rompecabezas de venganza. Ricardo Vargas no era solo un usurero poderoso, era uno de los principales operadores financieros del cártel de Sinaloa, lavando dinero a través de sus negocios de fachada, incluido el mundo del fútbol. La revelación fue un golpe en el estómago. Su enemigo no era un hombre, era una hidra con 1000 cabezas, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Para llegar hasta Vargas, tendría que derribar a un gigante. Su búsqueda de venganza personal acababa de transformarse en una guerra total contra el cártel más temido de México. En la soledad de su ático, rodeado de un lujo que no le traía alegría, Diego se encontró viendo una repetición de su último partido. Veía en la pantalla al joven lleno de vida, corriendo con una pasión que apenas recordaba haber sentido. Por un instante, el dolor de la pérdida, no de la pierna, sino del alma, lo golpeó con fuerza. ¿Quién era ese extraño en la pantalla? ¿Quién era el hombre que lo miraba desde el oscuro reflejo del televisor? Aplastó el vaso de whisky en su mano, los fragmentos de vidrio cortando su piel. El dolor físico era bienvenido, una distracción del vacío que lo consumía. Ya no era aquel jugador, era el capitán, y el capitán no tenía debilidades. La guerra contra Sinaloa parecía imposible, una batalla de David contra un Goliat armado hasta los dientes. Pero Diego sabía que no podía retroceder. Para sacudir el imperio y exponer a Vargas, necesitaba realizar una hazaña que nadie jamás había osado. Su mente táctica trabajó durante días, y entonces surgió el plan, audaz y suicida. No iba a atacar simplemente una operación de Sinaloa. Iba a robar la joya de la corona, el cargamento mensual de dinero en efectivo que salía de la ciudad en un convoy blindado. La recaudación de todo el territorio. Era una acción que gritaría su nombre por todo el país, una declaración de que un nuevo poder se había levantado. En este momento decidió que, para matar al rey, primero necesitaba tomar su castillo y mostrar a todos
que él era el nuevo dueño del juego. La planificación de la operación fue su obra maestra. Reunió a su equipo de confianza, con el silencio a su lado, y detalló el plan en un almacén abandonado, usando maquetas y cronómetros, como si estuviera preparando a su equipo para una final de campeonato. Cada hombre tenía una función específica, cada segundo estaba cronometrado. Previó las rutas, los tiempos de respuesta de la policía, las tácticas del cártel. No estaba planeando un atraco, estaba orquestando una sinfonía de caos y precisión. Su liderazgo era hipnótico, y sus hombres, que antes dudaban del exjugador, ahora lo miraban con una reverencia casi religiosa. Seguirían a El Capitán hasta el infierno. La ejecución fue impecable. Usando disfraces de una empresa de obras públicas, bloquearon la carretera, forzando al convoy a detenerse en un punto ciego, sin comunicación. El ataque fue rápido, quirúrgico y abrumador. No se trató de fuerza bruta, sino de estrategia. Mientras un equipo creaba una distracción ruidosa a kilómetros de distancia, el equipo principal de Diego neutralizaba a los guardias con gas y tecnología de bloqueo de señal. En menos de 10 minutos, desaparecieron con una fortuna que al cártel de Sinaloa le llevaría meses recuperar. El mensaje estaba dado. El capitán no era solo un problema, era una crisis existencial para el cártel. El submundo mexicano fue sacudido hasta sus cimientos. La noticia del robo se extendió como la pólvora, y el nombre El Capitán comenzó a pronunciarse con una nueva dosis de terror y admiración. Había humillado públicamente al cártel más poderoso del país, un acto que lo colocó en la cima de la lista de los más buscados tanto por la ley como por sus enemigos. Ricardo Vargas, desde su posición de poder, sintió por primera vez una punzada de preocupación. El jugador lisiado que había descartado como un insecto, ahora se había convertido en un depredador formidable. Y Vargas sabía que la cacería ahora era personal. La guerra ya no era por territorio, era por supervivencia. Pero el éxito, como siempre, era un veneno. Dentro de la propia organización de Diego, la semilla de la traición comenzó a germinar. Uno de sus lugartenientes más antiguos, un hombre llamado Héctor, que había estado con él desde el principio, comenzó a sentir el peso de la envidia. Veía a Diego como un forastero que había robado la gloria que debería ser suya, creyendo que el capitán había ido demasiado lejos y que la guerra contra Sinaloa era un suicidio. Héctor comenzó a conspirar, contactando con los remanentes de la banda de El Martillo, prometiéndoles la cabeza de Diego a cambio del poder. La lealtad de El Silencio, sin embargo, era inquebrantable. Sus ojos y oídos estaban en todas partes. Sintió el cambio en el comportamiento de Héctor, la disonancia en sus palabras. Con su propia red de informantes, no tardó en descubrir la conspiración. Sin hacer ruido, se acercó a Diego, no con acusaciones, sino con pruebas irrefutables, una grabación, un testimonio. Presentó los hechos con la misma frialdad con la que presentaría un arma, dejando la decisión final en manos de su capitán. La organización enfrentaba su primera gran prueba interna, y la forma en que Diego manejara aquello definiría su reinado. El enfrentamiento con Héctor no fue en un callejón oscuro, sino en el lujoso ático de Diego, con la ciudad brillando al fondo. Héctor, al ser confrontado, intentó negarlo, pero las pruebas eran abrumadoras. Diego no gritó. Su voz era tranquila, casi profesoral. Caminó lentamente alrededor de Héctor, explicando los principios de la lealtad y las consecuencias de la traición. No como un jefe de cártel, sino como un entrenador explicando una falta grave a un jugador. En este equipo, la traición no te manda al banquillo, Héctor, te saca del juego, permanentemente. Entonces, simplemente hizo una señal a El Silencio, quien ejecutó la sentencia allí mismo. La frialdad de Diego fue el mensaje final.
se había convertido en el monstruo que necesitaba ser para gobernar ese infierno. Después de meses de una cacería implacable que lo colocó en la cima de la lista de enemigos del cártel de Sinaloa, Diego finalmente encontró la brecha que necesitaba. Usando una red compleja de chantaje y espionaje, forzó la mano de Ricardo Vargas, acorralándolo en un encuentro inevitable. El lugar elegido fue un acto de pura tortura psicológica, un palco de lujo, vacío y silencioso, en el mismo estadio donde su vida había sido partida por la mitad. El aire estaba cargado con los recuerdos de la gloria y el dolor. Afuera, el campo estaba oscuro y vacío, un cementerio de sueños, mientras que adentro, Diego, ahora el capitán, esperaba al fantasma que lo atormentaba, listo para el ajuste de cuentas final que definiría su existencia. Ricardo Vargas llegó con la arrogancia de quien se cree intocable, flanqueado por dos guardaespaldas. No mostró miedo, solo el aburrimiento de un hombre poderoso siendo molestado por un problema persistente. Sin embargo, su calma se disipó cuando el silencio y otros hombres de Diego emergieron de las sombras, desarmando a sus guardias con una eficiencia brutal y silenciosa. En segundos, la dinámica de poder cambió. Vargas estaba solo, cara a cara con el hombre cuya vida había aplastado. Diego no dijo una palabra. Sus ojos, fríos como el acero, hablaban por él, transmitiendo años de odio contenido, una promesa de dolor que finalmente se cumpliría en ese santuario profanado de su pasado. ¿Sabes por qué estás aquí? La voz de Diego era un gruñido bajo. Lo primero que dijo, Vargas, recomponiéndose, forzó una sonrisa encantadora. Imagino que es por ese desafortunado accidente. Una lástima, tenías talento, dijo, con tono condescendiente. Fue esa falta de remordimiento lo que rompió la delgada capa de control de Diego. Lo agarró por el cuello de la camisa, el rostro a centímetros del de Vargas, y escupió todo su dolor. La pierna, la familia, Isabela, el alma que perdió. En respuesta, Vargas se rió. No fue nada personal, muchacho. Solo fueron negocios. Tu padre debía y tu carrera era el único activo que tenía. Fue una decisión puramente financiera y, debo admitir, bastante eficaz. La confesión, dicha con la frialdad de un contable cerrando un balance, fue más devastadora que cualquier agresión física. El monstruo no era un demonio movido por el odio, sino un burócrata del mal, para quien las vidas eran solo números en una hoja de cálculo. En ese instante, Diego sacó su arma y la presionó contra la frente de Vargas. El clic del martillo del arma resonó en el silencio del palco. Este era el momento, el clímax de su descenso al infierno. Cada vida que quitó, cada relación que destruyó, cada pedazo de su humanidad que sacrificó, lo había llevado hasta allí, a un dedo de distancia de completar su venganza. El olor a miedo finalmente emanó de Vargas, y Diego se deleitó con ello. Pero al mirar los ojos aterrorizados de su verdugo, Diego no sintió el triunfo que esperaba. Vio a un hombre patético, débil, cuyas únicas armas eran el dinero y la influencia. Matarlo ahora parecía demasiado fácil, un final anticlimático para su ópera de dolor. La venganza, que había sido el sol negro alrededor del cual orbitaba su nueva vida, de repente pareció hueca. Se dio cuenta de la amarga verdad. Apretar el gatillo no le devolvería el sonido de la multitud gritando su nombre, no traería de vuelta a Isabela, no borraría la sangre de sus manos. Matar a Vargas no lo redimiría, solo lo convertiría en un reflejo perfecto del monstruo que tanto odió. En un momento de claridad vertiginosa, comprendió que la verdadera prisión no era la silla de ruedas que casi ocupó, sino el trono de poder que construyó. En el instante exacto de su epifanía, su radiocomunicador crepitó, la voz de pánico de uno de sus lugartenientes rompiendo el hechizo. Era una carnicería. La ausencia de el capitán y de su principal ejecutor, silencio.
Era la oportunidad que sus enemigos esperaban. El cártel de Sinaloa, en alianza con los hombres leales a El Martillo y armados con información precisa sobre las ubicaciones de sus centros de operación, había lanzado un ataque masivo y coordinado. No era una batalla, era un exterminio. Sus laboratorios estaban en llamas, sus almacenes siendo saqueados, sus hombres masacrados en las calles. Mientras él estaba allí, paralizado por su venganza personal, su imperio estaba siendo reducido a cenizas. Una nueva elección, más cruel que la anterior, se impuso. El pasado o el presente, la venganza que lo creó o el reino que él construyó. Vargas, viendo la vacilación y escuchando los ecos de la comunicación, comenzó a sonreír de nuevo, sintiendo que la marea se volvía a su favor, pero la sonrisa murió cuando vio la decisión en los ojos de Diego. No era redención, era cálculo. Diego bajó el arma lentamente, se inclinó y le susurró algo al oído a Vargas, no una amenaza de muerte, sino los detalles de una transacción financiera fraudulenta que lo vinculaba directamente con los enemigos del cártel de Sinaloa. Una sentencia de muerte más lenta y dolorosa que una bala. Y entonces, sin mirar atrás, se dio la vuelta, dejando atrás al fantasma de su pasado para intentar salvar el futuro monstruoso que había elegido. Diego regresó a un campo de batalla. El ataque coordinado de sus enemigos había dejado cicatrices profundas en su organización. Encontró sus lugares de operación en ruinas, el olor a humo y muerte flotando en el aire. Muchos de sus hombres más leales, aquellos que lo veían como un verdadero líder, yacían muertos. Logró, con su genialidad táctica, salvar un núcleo de su poder, repeliendo el ataque y asegurando su supervivencia. Pero fue una victoria con sabor a cenizas. La venganza contra Vargas, el objetivo que lo movió durante tanto tiempo, ahora parecía una distracción fútil que costó la vida de aquellos que confiaron en él. Había perdonado la vida de su verdugo, pero, en el proceso, sacrificó al ejército que lo convertía en rey. El destino de Ricardo Vargas fue exactamente como Diego lo había planeado. La información que le susurró al oído se extendió como un cáncer dentro del cártel de Sinaloa, revelando la traición de su financiero. Despojado de su protección y de su fortuna, Vargas desapareció de los círculos de poder, engullido por las mismas sombras que un día comandó. Diego había vencido. Se convirtió en la fuerza dominante en su territorio, un nombre temido y respetado. Sin embargo, su corona estaba hecha de espinas. Ahora, era el objetivo principal no solo del vengativo cártel de Sinaloa, sino también del detective Morales, cuya investigación estaba peligrosamente cerca de conectarlo con su pasado como jugador. Su trono era, en realidad, una celda de prisión solitaria y vigilada. La pérdida más devastadora, sin embargo, no fue material. Las noticias de sus actos llegaron a su familia, que lo repudió públicamente. Su padre, hundido en Minos, una depresión culposa, se negó a tocar el dinero que Diego envió, viéndolo como manchado de sangre. Su madre, antes su mayor fan, ahora encendía velas no por su éxito, sino por el alma perdida de su hijo. Incluso Chico, al ver el rostro de Diego estampado en los noticieros como un jefe del narcotráfico, sintió solo una profunda tristeza por el amigo que se había ido para siempre. Diego alcanzó la cima del poder, volviéndose más intocable de lo que jamás fue en el campo, pero el precio fue el aislamiento absoluto. Era un rey sin pueblo, un hijo sin familia, un hombre sin nadie con quien compartir el peso de su corona. Meses después, la imagen final de Diego Ávila es la de una estatua en un mausoleo. Está solo en su fortaleza impenetrable, el lujo a su alrededor sirviendo solo para amplificar el vacío. En una pantalla de cine que ocupa una pared entera, la grabación de su último partido se reproduce en un bucle silencioso. Observa al joven Diego,
vibrante y lleno de sueños, celebrar el gol con los ojos brillantes de esperanza. El rostro del el capitán que observa, sin embargo, es una máscara de apatía. No hay dolor, ni alegría, solo el silencio pesado de quien perdió todo para ganar el mundo. Se convirtió en el dueño del juego, pero ahora se da cuenta demasiado tarde de que el premio final es la soledad eterna, en un imperio construido sobre las cenizas de su propia alma. El viaje de Diego Ávila es un eco sombrío sobre el precio de la venganza. Muestra cómo la ambición, cuando es nutrida por el odio, puede llevarnos a un camino donde la victoria y la derrota se vuelven indistinguibles. Cambió los aplausos de miles por el silencio temeroso de pocos, y al final, la gloria que tanto buscó en el submundo se reveló solo como una pálida sombra de la que un día tuvo y perdió en el césped. Historias como la suya son un espejo de nuestras propias batallas internas, de los monstruos en los que todos corremos el riesgo de convertirnos. Es para que relatos como este no se pierdan que pido su apoyo. Suscribirse al canal es la fuerza que me permite seguir dando voz a estas trayectorias complejas y profundamente humanas.